Bien. Take it away. Ok, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Juntos Podemos, Together We Can. Bueno, voy a comenzar con mi introducción. Mi nombre es Giselle Tejada. Soy la directora de intervención académica en la escuela intermedia. Yo voy a hablar vamos a hablar sobre los IEPs. Yo voy a hablar la versión en español y estoy aquí con mi compañera Jacinta Blaylock, que se va a introducir. Hi, good evening. My name is Jacinta Blaylock. I'm the director of academic intervention services here at our high school. This evening, we are going to be going over the IEP, what's in an IEP, and answering any questions that you guys have around your child's IEPs. Jacinta Blaylock es la directora de intervención académica en nuestra escuela secundaria. I'll briefly introduce myself in English, but I will be mostly speaking the Spanish version of our presentation today, and Ms. Blaylock will be speaking into the English version. My name is Giselle Tejada. I am the Middle School Director of Academic Intervention Services. Ahora vamos a hablar sobre algunas normas sobre nuestra conversación en Zoom. Sorry, 1 second. So just a few norms over Zoom. If you could please keep your microphone muted just to avoid background noise. If you need to move or are multitasking, please turn off your camera to avoid distractions and use the chat to share any of your questions or comments or concerns. We will have a time at the end of the session for you guys to ask questions. So please, if you want to put it in the chat, the questions will be answered at the end. Algunas normas de Zoom. Si usted por favor puede silenciar su micrófono para por favor mantener el ruido del fondo al mínimo cuando no esté hablando. Si necesita moverse mucho, por favor apague la cámara para evitar distracciones. Utilice también el chat para compartir sus preguntas, comentarios o inquietudes. También al final de la presentación, le pedimos que reserven todas sus preguntas para el final de la presentación porque ahí es que vamos a contestarle cualquier pregunta o inquietud. And that's us again. So before we actually jump into the IEP, we wanted to just do a brief overview of the interventions that we do have at the middle school and the high school. So we have reading classes that are tailored to your child's reading level. We have a class called Just Words. We have the Wilson Reading System, which is a really intensive reading curriculum. And we are also using iReady and re-implementing iReady at the high school level as well. Antes de hablar un poco sobre la IEP, vamos a hablar de algunas intervenciones que ofrecemos en la escuela intermedia y secundaria. A pesar de las clases de lectura, ofrecemos Just Word, el sistema de lectura Wilson, que es un poco más intensivo en términos de intervención, y también usamos iReady para un suplemento también para accesar en qué nivel o qué tipo de ayuda su hijo o hija necesita en términos de lectura. So what is in an IEP? ¿Qué hace parte de un IEP o un plan educacional individualizado? So how to read them? IEP goals are really one of the most important parts of an IEP, right? So the IEP is this really long document that has several different sections. So they change every year to every 3 years. So every year annually, your IEP will be updated. You will have an IEP meeting. Every 3 years, you or your child will be re-evaluated for a new IEP.
What is the responsibility of the student, the teacher, or the related service provider? The student, depending on their age, typically around age 14, they are invited to the IEP meeting. So at the high school level, we do have all of our students join IEP meetings. And really they are there to really learn about the different supports that are being provided for them, but also to advocate for themselves, right? And that's why we wait until around 14 years old to start inviting them to the IEPs, because they do start to understand that language and have a little bit more of autonomy over themselves. The teacher's role in the IEP is to provide student updates on goals and discuss new goals if they have already met the goals that they are meeting. Related service providers, in case you are unsure, in case you don't know what related service providers are, those are your speech therapists, your occupational therapists, your social workers for counseling. Yeah, all of those people that provide those services are also there to, go over the goals. If students have already met their goals, they create new goals for kids, but really there to provide the information and progress monitor based off of how students are doing when they are in their service sessions. ¿Cuáles son las metas del IEP? Vamos a discutir cómo leer un IEP, qué significan las diferentes secciones y qué quieren decir. ¿El IEP cambia anualmente o cada 3 años? Usualmente cada 3 años es el tiempo donde su hijo o hija debe evaluarse. Eso es con el Comité de Educación Especial. También para completar o crear un IEP anualmente, donde hay siempre una reunión anualmente, donde siempre se evalúa el progreso de su hijo o hija. Hay diferentes personas en la reunión. Y le voy a explicar ahora cuál es la responsabilidad de cada persona. Obviamente está usted como padre o guardián, usualmente porque somos de la escuela intermedia. No todos los estudiantes asisten porque son un poco más jóvenes. Usualmente le preguntamos a nuestros estudiantes que son un poquito más mayor, solo para la escuela intermedia, usualmente nuestros estudiantes de séptimo o octavo. En la escuela secundaria, usualmente ellos son más mayores y entienden el sistema un poco más y pueden abogar para ellos mismos. Entonces le ofrecemos esa oportunidad de ellos participar en la reunión. Otra persona que está en la reunión de IEP es el maestro, que es una persona que puede proporcionar a los estudiantes información actualizada sobre sus metas y también hablar un poco más de las nuevas metas para el estudiante. También está el proveedor de servicios, que también habla sobre el progreso del estudiante. ¿Cuáles son los proveedores de servicios? Esas son el trabajador o trabajadora social, las terapistas de habla y finalmente el padre o guardián, que es para usted estar informado de las metas durante la reunión anual de la IEP, abogar para reevaluar a su niño o niña, pedir un cambio en los servicios, también hacer cualquier tipo de preguntas y también darle seguimientos a las metas de la IEP. Y también va a estar la coordinadora de la IEP en la reunión y la representante del Comité de Educación Especial. So what are the different sections of the IEP? So we have the present levels of performance, which is really, you can call it the plop. Within the plop, we have academic achievement. So that really goes over how your child is doing in their classes, ELA, math, science, writing, history. But then we also have social development, right? Because the IEP really goes over the whole child. It's not just about how they're doing academically. So that social development piece is, how do they interact with their peers? How do they interact with their teachers? Are they struggling social emotionally? And how does their social emotional development impact their academic achievements? There is also a section around physical development. Some of our
our students also have needs related to their health. If they do, that would live in the physical development portion of the IEP. We also have management needs. The management needs are so important, right? Because that tells the teacher exactly what the student needs to be successful in the classroom. Our testing accommodations, right? For all of our students who are taking state exams, that could look like they might go to a separate location where they're in a small group, where maybe they get breaks or they need a scribe. But there are many different testing accommodations. And then of course, like we mentioned before, the annual goals. So there's a section that is specific to the goals that students should be meeting. And just to be clear, those goals last from the current IEP meeting to the next year's IEP meeting. So it's not necessarily within just the school year, but if your IEP meeting happened in March, then those goals will follow that child to March of the following year. Las diferentes secciones del IEP. La primera son los niveles de actuales de desempeño. Ahí básicamente es más o menos como un resumen, una introducción al estudiante. Lo que siempre pensamos cuando creamos un IEP es tomando diferente información sobre el estudiante. Y es información donde nosotros queremos pintar como una historia y hablar sobre el logro académico del estudiante, su desarrollo social, su desarrollo físico en términos si él o ella puede hacer cualquier actividad física, si una cosa tan grande como esa o hasta una cosa tan pequeña si ellos usan espejuelos. También manejo de necesidades. Esa parte es muy, muy importante porque así es que nos damos cuenta qué tipo específicamente de apoyo el estudiante necesita en la clase o en la aula, cómo él o ella aprende y cuáles son las mejores maneras de ello aprender en la aula. También están las adaptaciones para pruebas, en términos cuál es la manera más apropiada donde su hijo o hija puedan coger exámenes. Eso puede ser en un cuarto diferente con un número específico de estudiantes a donde se le puede leer las preguntas de los exámenes hasta si necesitan más tiempo para tomar esos exámenes y finalmente sus metas anuales. Las metas anuales no es solamente para el año escolar, sino hasta el próximo año cuando tengan su próxima reunión de IEP. Si la reunión de IEP es en marzo, las metas anuales van a estar vigentes hasta el próximo marzo cuando venga la próxima reunión de IEP. So this is an example of the plop. This is where evaluation results would go. So on a middle school or high school level, really you would find their basic grades, right? So anything that might go onto their report card will live in this evaluation piece. Ok, so en esta parte del IP están los niveles actuales de desempeño. Aquí, como usted puede ver, es básicamente el nombre del estudiante, su fecha de nacimiento, su clasificación y la fecha de la reunión. Y como le dije anteriormente, es como donde comienza el resumen y una introducción al estudiante. Su curso actual, si ha repetido el curso, sus notas actuales y cualquier resultado de cualquier evaluación. Deme un momentico que estoy tratando de ir al próximo slide y no está funcionando. I'm having some technical difficulties, Jacinta, so just give me a Okay. second. I'm trying to go to No the next worries. slide. It's not working. Do you want to try stop sharing and then, okay, there we go. Perfect.
So this is what the academic achievement portion of the present levels of performance looks like, right? So it talks a little bit about just the general pieces of their academic performance. What are they good at, right? The IEP, I think sometimes people assume that the IEP is only meant to talk about where students need support, but it's also meant to talk students thrive, right? Where are their strengths and how can we leverage those strengths to address some of their needs? So we also talk about the parents, right? The parents have a section in each portion of the plot to name some of their own noticings, right? So parents, you're so important to this process because we are assessing the whole child. We're not just assessing how children are doing within school, we're also considering what parents are seeing at home and what struggles you might see when they are doing homework or when you're asking about their day and the things that they learn. These are all things that you can bring up in the IEP meeting so that it can be included in that academic portion. Los logros académicos. Aquí es otra parte, como le dije anteriormente, que es como un resumen, una introducción al estudiante. Aquí se puede hablar sobre los niveles de conocimiento y desarrollo del estudiante en sus materias, cualquier área donde ellos necesitan apoyo, sus actividades de la vida diaria, que aquí también su conocimiento como padre o guardián, aquí es que donde nosotros necesitamos también su opinión. Por ejemplo, hablando de la capacidad del estudiante para su cuidado personal, sus actividades del hogar, cualquier manejo de recursos. También se habla de la expectativa de progreso en la adquisición de habilidades e información. En términos, esto es lo que significa es de qué maneras o el estudiante aprende o si él o ella necesita algún apoyo específico para aprender. Si necesitan, cuál es su estilo de aprendizaje. Como por ejemplo, hay diferentes maneras de aprender, cuáles son. Si necesitan cualquier apoyo auditivo, visual, cualquier cosa, aquí estaría aquí en esta sección. Ok, voy otra vez. El desarrollo social. Aquí es donde también hablamos del desarrollo social del estudiante, el nivel y la calidad en que el estudiante relaciona con sus compañeros y adultos, significando no también en la casa, pero en la escuela. Um, Cualquier sentimientos acerca de sí mismo, cómo él o ella se siente y cómo ellos se adaptan socialmente a su entorno escolar y comunitario. I guess I could just say a little Yeah. piece in English. Yeah, Okay. so for the social development, very similar to the academic development portion of the plot, the same thing with social development, right? What is a general understanding of how your child is doing socially in school? But then also what are some strengths that they have socially? Are they great about do they have a strength in communicating their feelings? Do they have strengths around advocating for themselves? Again, how can we leverage the things that they're really, really good at to address some of the areas where they need a little bit more support? Also, there is another space for parents to name the things that they're seeing socially at home, right? It's really important to ask your children these questions because that information is so valuable in the IEP meeting. So the physical development, right? This kind of talks about students' motor and sensory development, their health, vitality, and physical skills or limitations that might pertain to their learning process. So, for example, we may have a student that still requires OT, right? This would be the section that
the OT would kind of explain where they need support and what their strengths are. El desarrollo físico. En esta sección de la IP, aquí es que se habla del nivel y la calidad en que el estudiante se desarrolla en su salud, su vitalidad, su área de motriz y sensorial. Aquí es si el estudiante recibe terapia ocupacional, aquí fuera donde es la terapista o pone su resumen de cuál es el progreso del estudiante. También en esta sección se habla de cualquier limitación física que tenga el estudiante perteniendo a su proceso de aprendizaje. Testing accommodations. This portion is so important, right? Because this is where we are advocating for our students with needs, right? So this is an example of a student who might receive extended time and separate location, right? So it's not just for the state assessments, but it's also for in-house assessments, right? We want to make sure that students know how to advocate for themselves and know what their testing accommodations are, but also know what it feels like to receive those testing accommodations before they are actually sitting for state assessments. So for in-house assessments, if you have testing accommodations on your IEP, we also allow them to have their extended time. Time and a half, I do want to explain the difference there. So time and a half means if it's a 45-minute test, they would have 45 minutes plus 23 minutes, right? But if it's extended time for double time, they would have 90 minutes, right? So there are some differences there that can also be explained further in the IEP meeting when you're going over the testing accommodations. But this portion is super important because it's really the piece that's advocating for what students are getting when they're expected to sit for these exams. Ahora vamos a hablar sobre las adaptaciones para los exámenes. Esta sección es muy, muy importante. En esta sección, durante la reunión de la IP, es donde usted también como padre o guardián puede abogar para su hijo o hija. En esta sección, como le expliqué un poco anteriormente, es donde están las adaptaciones para los exámenes, no solamente en la escuela, los exámenes de su curso, pero también cualquier evaluación o examen estatal. Algunos de los ejemplos es tiempo adicional, hay tiempo y medio y doble tiempo. Puede ver una locación separada, como le dije anteriormente, puede ser donde sea que puede ser una aula con 12 estudiantes o hasta con menos estudiantes. Otra parte de adaptación es que el estudiante puede tener sus exámenes, las preguntas pueden ser leídas para ello. Otra adaptación es algunos de nuestros estudiantes usan tecnología, algunos usan una tableta, una computadora para poder contestar cualquier pregunta para sus exámenes. La determinación para las adaptaciones la determina usted también abogando y también con la colaboración del psicólogo del Comité de Educación Especial. Management needs. So the management needs go over what is required for your student to be successful in the classroom, right? So that might look like environmental modifications, limited distractions, different types of seating, where they're seated in the classroom. Some students benefit from being in the front row. But again, if it's not explicitly stated to their teacher, or if it doesn't live somewhere on paper, the teacher might place them somewhere else in the classroom, right? This ensures that your child is where they need to be situated in the classroom to be the most successful. Human resources. So is that
extra assistance in looking at their schedules, assistance with note taking. Does that look like one-on-one check-ins for their social emotional needs? Does that look like breaks? It could also be material resources, right? So they could advocate for their material to be chunked. So for them to get their assignments in smaller chunks rather than having their assignment all in one. Another example of a material resource could be graphic organizers. Some students really need support around note-taking. Note-taking is a hard skill for some of our kiddos. So we provide graphic organizers for those students who need that extra support. Those management needs are not limited to the examples that I just named. Again, it really depends on your child, right? So again, it's really important that parents, you are advocating for your kids' needs because it can go on the IEP, and then teachers are mandated to ensure that those things are existing within the classroom. Just so you're on mute. Manejo de necesidades, thank you. En la reunión de la IEP, esto también es una parte que es muy importante y también muy imprescindible que usted abogue como padre para su hijo o hija. También los manejos de necesidades son diferentes y cambian dependiendo de la necesidad del estudiante específicamente. En esta sección, básicamente significa la naturaleza o el grado en que se requiere lo siguiente para permitir que el estudiante se beneficie de la instrucción. Un ejemplo es modificaciones ambientales. ¿Qué significa eso? Puede significar diferentes apoyos dependiendo de la manera como el material está presentado para el estudiante. Si el estudiante necesita apoyo auditivo o si necesita cualquier asistencia, si necesita cualquier, cómo se le presentan las asignaciones o el material de la clase. Por ejemplo, se le puede dar en diferentes partes en vez de darle una asignación entera con toda la información, porque a veces eso le puede crear ansiedad y también no pueden entender toda la información. Otro ejemplo es otro recurso material. Es un formato alternativo, por ejemplo, dándole una lista de vocabulario para que ellos puedan entender un poco más de cualquier palabras que sean introducidas que ellos no entiendan el significado. Algunos de nuestros estudiantes necesitan apoyo en cómo tomar notas. Como le dije, depende de la necesidad específica de su hijo o hija y el manejo de necesidades cambia dependiendo del estudiante. Annual goals. So like we stated before, the goals are updated every year at your child's IEP meeting. So goals are usually worded something like this: within 1 year, your child's name. So for example, within 1 year, Giselle Tejada will improve her reading, her ability to decode words by 50% and with 80% accuracy and 4 out of 5 trials. It also says how this goal will be assessed, right? Because we can't just come up with goals. We also have to assess the goals to ensure that students are meeting them. And these, in order to progress monitor these goals, they have to be rooted in data. So when you are in an IEP meeting and the teacher is saying that the student has met or has not met their goal, please believe that it is rooted in data. This is not just the teacher's opinion about how the student is doing. This can go through performance assessments, standardized tests, teacher-created materials, observations, homework, or classwork. For their annual goals, they receive goals for each related service area, but also for their content area. So they'll have goals for reading, writing, math, but then they'll also have goals for counseling. So that's more around the social emotional. They'll have goals for OT. They'll also have goals for speech therapy and sets.
Las metas anuales. En el IEP, esta es la sección y así es que se ve en el IEP. Antes que yo continúe en darle un poco más de información sobre las metas anuales, le quiero dejar saber a ustedes que usted tiene un derecho de tener una copia del IEP de su hijo o hija en español. Usualmente el IEP cuando esté finalizado, que usualmente es más o menos una semana después de la reunión, el IEP va a estar disponible y el Comité de Educación Especial le manda una copia en español o en cualquier idioma que usted necesite para que lo pueda entender mejor. Ahora voy a hablar un poco más sobre las metas anuales. En esta sección del IEP, en una parte va a haber, o el profesor o la profesora o el proveedor, o puede ser trabajadora social o la terapista de habla, dependiendo de la necesidad o el apoyo que su hijo o hija necesite. Va a identificar una meta anual. Esta meta anual cambia anualmente cuando haga una reunión cada año. Eso depende del progreso del estudiante. Han habido ocasiones que la meta anual no ha cambiado para el estudiante y es porque él o ella a lo mejor no ha llegado o no ha cumplido esa meta y eso está bien, porque eso lo que significa que a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar el tipo de apoyo que ellos están recibiendo para que ellos cumplen esa meta. Nunca se eh, eh, pierdan la esperanza porque a veces es muy duro como padre recibir esa noticia si su hijo o hija no ha cumplido esa meta, pero eso no hay ningún problema porque eso todos estamos trabajando juntos para apoyarlo a usted como familia y al estudiante y eso es solamente una indicación que tenemos que cambiar el apoyo específico para el estudiante. So we did want to name that there is a little bit of a transition from middle school to high school, right? Because the structure is different, schedules, classes, everything under the sun is different about high school. In order to prepare students for high school, we do have a meeting at the end of the school year with all of the important stakeholders, myself, Giselle, IEP coordinators, where we can communicate about IEPs, right? So that as a high school, we are ready and prepared to inherit your children from the middle school. We also go over the mandated services, right? So one mandated service that is available at the high school that's not available at the middle school is SETS, which stands for Special Education Teacher Support Services. So that is just like an extra person that can provide some academic support to your child if the IEP deems necessary. Lastly, we have 15-1 at the high school. What is so wonderful about IAL is that not many high schools actually offer 15-1. This is actually the first school that I know that offers this service, which should show how much we really care about our students with need and how much we really want to support the needs that our community is presenting to us. So at the middle school level, it would be 12-1, meaning that is a small class with 12 kids and one teacher. At the high school, it's 15-1. I do want to note that at the high school level, we only provide 15-1 for math and ELA. 15-1 is not provided for the sciences or the different history courses. Instead, if your child is placed in a 15-1 for math and ELA, they will be placed in an ICT for science and history. I think that covered it all. La transición a la escuela secundaria. ¿Qué nosotros hacemos como una escuela para preparar a su estudiante que esté en octavo y vaya para la escuela secundaria?
una de las cosas que hacemos, que nos comunicamos con el equipo de la escuela secundaria para hablar sobre los IEPs. Al fin de año tenemos una reunión muy grande con todos la gente que el personal que trabaja y apoya a su estudiante que está en la escuela intermedia y los que lo van a recibir en la escuela secundaria. El personal se incluye Ms. Blaylock, Jacinta, nuestras coordinadoras de IEP. Yo estoy presente, los trabajadoras sociales, coordinadores de disciplina, terapista de habla, para hablar sobre los servicios requeridos del estudiante y hablar de cualquier necesidad o apoyo que el estudiante necesite en esta transición a la escuela secundaria. Algo que quería hablar es que en la escuela intermedia nosotros ofrecemos clases de 12 a 1. Esto significa que es una clase de solamente 12 estudiantes para un profesor o profesora. En la escuela secundaria ofrecemos 15 a 1, que es una clase de 15 estudiantes para un profesor. En nuestra escuela intermedia y secundaria solamente ofrecemos esos tipos de clases para las clases de matemáticas y LA. No tenemos ese tipo de acomodaciones para nuestras clases de sociales o ciencia, pero sí le ofrecemos a los estudiantes ICT, que es un tipo de clase donde hay dos profesores, un profesor de educación especial y un profesor de educación general. So some resources that can, other than us, that can explain the IEP, and explain your rights as a parent a little bit deeper is understood.org, which provides tools and resources to families that have children with disabilities. And Include NYC connects families to resources to thrive in school and the community with access to a library of special education and disability information by topic and age. So two really, really great resources that you guys should definitely use. The more information that you know, and as of your rights as a parent, the better you can advocate for your kids. Algunos recursos que queremos compartir con ustedes a pesar de nosotros es understood.org, que le ofrece herramientas y recursos a las familias que tienen sus hijos o hijas con discapacidades, y Include NYC. Include NYC conecta a las familias con los recursos para prosperar en la escuela, cómo usted puede abogar y cuáles son sus derechos como familia o como padre cuando usted participe en las reuniones de IEP. También en Include NYC, es una comunidad con acceso a una biblioteca de información sobre diferentes discapacidades y educación especial por tema y edad. Ahora mismo nosotros hemos finalizado nuestra presentación y podemos tomar cualquier pregunta que usted tenga. I'm going to stop sharing. Voy a dejar de compartir para que podamos contestarle cualquier pregunta o inquietud que usted tenga. Bye. Good evening. Good night. Good Thank night. you. Good Bye. night. Bye.